Buenas tardes. Bueno, ahora vamos a desarrollar cuestiones vinculadas con la auditoría del rubro caja y bancos. A este rubro caja y banco también se lo conoce como el rubro disponibilidades. Tenemos que decir que el rubro disponibilidades es el rubro más líquido que contiene los estados contables o estados financieros. Respecto de la auditoría de este rubro, los conceptos que vamos a tratar en la clase teórica son los referidos a controles vinculados con el rubro, riesgos, papeles de trabajo, hojas llave y los procedimientos de auditoría principales que puede aplicar el contador, como ser arqueo, confirmación de saldos, conciliación bancaria, corte de comprobante, a efectos de probar y validar la evaluación y exposición que el ente hace de estos componentes de los estados contables. Primeramente vamos a hacer un recordatorio de cuál es la utilidad y cuáles son los interesados en la información que contienen los estados financieros o estados contables que preparan los entes. Vamos a decir que hay una gran variedad de personas y organismos interesados en la información que contienen los estados contables que preparan los entes, como ser los directivos y administradores del ente, los accionistas o propietarios, los inversores, las entidades de crédito, las autoridades fiscales, los acreedores, proveedores y terceros en general, los trabajadores del ente, los gobiernos, el público en general y las entidades en control. Dada la variedad, ¿sí?, de usuarios potenciales que podrían estar interesados en la información, ¿sí?, que contienen los estados contables, las normas contables profesionales definen dos tipos de usuarios principales a los cuales están dirigidos los estados contables que preparan los entes, y son los acreedores actuales y potenciales y los inversores actuales y potenciales del ente. El resto de los usuarios también son de interés para las normas contables, pero no son los primeros o los a los cuales apunta en primer orden las normas contables que se utilizan para preparar los estados contables de publicación que preparan los entes, ya sean estos con o sin fines de lucro. Los estados contables o financieros, como los llaman las normas internacionales de información financiera, cuando no han sido auditados, son difíciles de aceptación para las personas o los entes que acabamos de mencionar por tres razones fundamentales. Por un lado, podrían haber sido preparados con honestidad por parte del ente. Sabemos nosotros que los estados contables son de responsabilidad del ente al cual corresponden los estados contables, ¿sí?, pero podrían haber sido a su vez preparados de manera descuidada. Contrariamente, los estados contables podrían haber sido falsificados por la administración o los directivos del ente, o podrían contener información falsa o no verídica, y también podría ser que dentro de los estados contables se cometan errores más por ignorancia que por el deseo de falsificar. A todo esto viene la presencia del auditor, que vendría a ser como un convalidador, ¿sí?, de la información que contiene, ¿sí?, los estados contables que publican el ente en protección, ¿sí?, de los intereses de los usuarios tipo de la información que estos contienen, que como dijimos, en primer orden son los acreedores actuales y potenciales y los inversores actuales y potenciales. Adentrándonos ya a las cuestiones vinculadas con el rubro caja y banco, vamos a decir que respecto de la exposición, la resolución técnica número 9 dice que en el rubro caja y banco debe ir todo el dinero en efectivo de propiedad del ente, ya sea que éste esté en el país o en el exterior, y otros valores de poder cancelatorio y liquidez similar.
El dinero en efectivo en caja y bancos del país y del exterior y otros valores de poder cancelatorio y liquidez similar. Como vemos, son dos cuentas que tienen una naturaleza, un funcionamiento similar, pero a pesar de tener una naturaleza similar, a su vez implican una ubicación diferente del dinero de propiedad del ente. El dinero que está en caja es el dinero que está ubicado físicamente en el domicilio del ente, ¿sí? Que está al alcance materialmente del ente, es inmediato. En cambio, el dinero que está en banco es el dinero que está en propiedad, ¿sí? Es de propiedad del ente y está alojado en cajas de ahorro, cuentas corrientes, en entidades financieras y que es de propiedad del ente. También podemos decir, ¿sí?, que se considera banco a aquel dinero que está en las entidades bancarias resguardado en cajas de seguridad, ¿sí? Así que eso estaría formando parte del rubro banco. Tengamos otra cuestión que dice la diapositiva, es que el dinero que está en caja fuerte de la empresa, ¿sí?, formaría parte del componente caja dentro del rubro caja y banco, ¿sí? Y eso habría que tenerlo en cuenta al momento de la exposición de los estados contables. Bueno, ¿cuáles son entonces, pasando limpio, los componentes del rubro caja y banco? Efectivo en moneda nacional, efectivo en moneda extranjera, saldo en bancos, en cuentas corrientes y cajas de ahorro, y también los cheques de terceros que son corrientes, es decir, los cheques que el ente ha recibido de los terceros y que están en condiciones de ser depositados o cobrados por ventanilla. Tengamos en cuenta que dentro del rubro caja y banco no se puede ubicar o clasificar a los depósitos a plazo fijo por no tener la característica de ser un medio de pago, son inversiones, ni tampoco pueden ser clasificados como caja y banco los cheques diferidos a terceros porque no reúnen el requisito de liquidez inmediata y deben ser clasificados como crédito. Respecto de los aspectos de evaluación o medición, la RT 17 dice que como efectivo debe clasificarse todo aquel efectivo disponible, ¿sí?, que sea de propiedad del ente, ya sea que se encuentre físicamente en el ente o en bancos, y que se computará por el valor nominal, ¿sí?, del que tenga el mismo, en tanto en cuanto estemos hablando de efectivo en moneda nacional. En tanto, el efectivo en moneda extranjera se convertirá a moneda argentina utilizando el tipo de cambio comprador de la fecha de cierre o de la medición contable de los estados contables. Como verán, la evaluación del rubro caja y banco es muy simple, dado que se evalúa por las cantidades nominales que hay en caja de la empresa o en cuentas bancarias, tratándose de saldos en moneda nacional, y por las cantidades nominales de moneda extranjera en caja de la empresa o en cuentas bancarias convertidas al tipo de cambio comprador de la fecha de cierre de los estados contables si se trata de moneda extranjera. Bien, como vimos anteriormente, cuando desarrollamos algunos aspectos de los procedimientos de la auditoría en la parte de esta clase dedicada al proceso de la auditoría, ¿sí?, el auditor puede desarrollar tanto pruebas de cumplimiento o pruebas de control, ¿sí?, también llama pruebas de control, o podría desarrollar también pruebas sustantivas. Tenemos en cuenta entonces, para ir pasando limpio, que a las pruebas de control también las podemos llamar pruebas de cumplimiento, mientras que las pruebas de saldo son las llamadas procedimientos
sustantivo. ¿Cuáles son los procedimientos sustantivos que hacen al rubro caja y banco y que el auditor podría incluir en su plan de auditoría? Por ejemplo, podría evaluar el método utilizado por la empresa para el arqueo de caja y su periodicidad, la ejecución, podría ejecutar un arqueo de efectivo y de valores, podría circularizar a bancos, es decir, solicitar a los bancos que informen en los saldos de efectivo que el ente tiene de su propiedad situado en cajas de ahorro y cuentas corrientes en dichos bancos. Podría revisar el método utilizado por el ente para realizar la conciliación bancaria y su periodicidad. Podría ejecutar una reconciliación bancaria. Podría verificar el libro banco y el libro caja. Podría ver la antigüedad de las partidas y podría realizar un seguimiento de las partidas conciliatorias. En tanto que como procedimientos de control o pruebas de cumplimiento que el auditor podría evaluar para verificar la efectividad de las actividades de control que realiza el ente, ¿sí? El auditor podría verificar respecto de los pagos con cheques, si estos están hechos con firmas autorizadas, como si también la inutilización de cheques anulados, si hay una limitación para el acceso indiscriminado a los pagos, si hay un control de las chequeras y custodia de los valores, si los pagos son autorizados previo examen de la documentación de respaldo, si hay un control de los comprobantes de respaldos, respecto de la caja principal, si hay una verificación que todos los pagos se efectúan previa orden de pago en efectivo o por medio de depósito en las cuentas bancarias de los beneficiarios, o así también por medio de cheques autorizados se cubren gastos operativos. Respecto de la comprobación de la ejecución de los arqueos diarios, ver que se realizan los arqueos diarios en cajas menores y comprobación del arqueo de caja, de la caja principal o mayor en forma semanal, al menos, ¿sí? Verificación que se realice periódicamente la conciliación bancaria, aunque sea con una periodicidad mínima mensual, ¿sí? Un control de la integridad del libro bancos, que se archiven debidamente las conciliaciones bancarias efectuadas en un determinado periodo, y respecto de la documentación, verificar secuencia numérica, por ejemplo, de los recibos, la integridad de los recibos, la custodia de los recibos, etcétera, etcétera, etcétera. Como vemos claramente, los procedimientos sustantivos están orientados a probar una cantidad monetaria, es decir, probar los saldos, mientras que las pruebas de control están orientadas a probar la efectividad de una determinada actividad de control diseñada por el ente. Bueno, respecto de los dos procedimientos de control más importantes que tenemos para el rubro caja y banco, sin lugar a dudas podemos decir que para la caja el procedimiento de control más importante es el arqueo de caja, y para los bancos el procedimiento de control más importante es la conciliación bancaria. Respecto de la conciliación, respecto del arqueo de caja, vamos a decir que un buen sistema de control interno debería prever un arqueo de caja diario, ¿sí? Ya sea para las cajas menores como para la caja principal. Sin embargo, hay cajas que son muy cuantiosas en cuanto a su volumen. Por ejemplo, hay tesoros dentro de las empresas que tienen gran cantidad de dinero, ¿sí? Entonces, a veces por cuestiones operativas es difícil realizar un arqueo diario de esas cantidades. Aparte, el movimiento que tiene el tesoro no lo justifica. Entonces, a veces se realizan conteos semanales, conteos mensuales de las cantidades, ¿sí?, que tiene el tesoro. Inclusive, a veces se cuentan por muestras las cantidades o los valores que están resguardados en el tesoro, ¿sí?, que está ubicado dentro de la empresa, ¿sí?
Bien, pero cuando sean cajas pequeñas, ya sea cajas principales pequeñas o sean fondos fijos, cajas chicas, vamos a decir que la periodicidad del arqueo debería ser diaria. Es más, si hay cambio de turno del cajero, al finalizar el turno del cajero debería realizarse el chequeo de la caja mediante el arqueo. Si la empresa trabaja en 2 turnos, turno mañana, turno tarde, al finalizar cada turno debería realizarse el control de caja mediante el arqueo. Es decir, que el procedimiento del arqueo debería hacerse con la mayor frecuencia posible. Luego, luego de cada cambio de turno, al finalizar la jornada, al finalizar el turno mañana, al finalizar el turno tarde, pero la periodicidad debe ser la mayor posible. Distinto es el caso de la conciliación bancaria. La conciliación bancaria, bueno, si tengo que hablar de una periodicidad mínima, tendré que decir que mínimamente la conciliación bancaria debe ser practicada una vez por mes. Aunque hay cuentas bancarias que por el volumen de sus movimientos requieren conciliaciones mensuales y hasta inclusive diarias. ¿Sí? Así que la conciliación bancaria es un procedimiento de control cada vez más requerido porque cada vez más operaciones pasan por bancos. Así que, bueno, sabemos bien que las conciliaciones bancarias, para realizarlas, requerimos los libros bancos en condiciones, requerimos los resúmenes bancarios en condiciones. Y bueno, hay que verificar la técnica de conciliación que lleva a cabo el ente, la antigüedad de las partidas conciliatorias, de las diferencias que hay entre los saldos según banco y los saldos según libro mayor de la empresa. Porque claro, estos movimientos, estas diferencias no pueden eternizarse en el papel de trabajo de la conciliación. Deberían tener un tratamiento y una resolución en el corto plazo. El auditor no puede permitir la existencia de movimientos que se perpetúen en el papel de trabajo de la conciliación. Los papeles de trabajo o la documentación que debería integrar los papeles de trabajo para el auditor vinculados con el rubro caja y banco son el arqueo de caja efectuado por el auditor, los resúmenes bancarios que le han sido provistos, las conciliaciones bancarias que le han sido entregados, el listado de cheques en circulación, los libros bancos que le han sido provistos, el listado de órdenes de pago pendientes de cancelar que le hayan sido provistos. Bueno, acá le dejamos claramente cuál es una definición de en qué consiste un arqueo de caja. Básicamente es un descuento físico del dinero en efectivo, billetes y monedas que existen en el ente a una fecha determinada. ¿Sí? El auditor debería contar todo el dinero en efectivo, ¿sí? Billetes y monedas que es de propiedad del ente, y ese sumatoria debería coincidir con el saldo que la empresa muestra de caja a la fecha de cierre del ejercicio. Todo concepto ajeno a caja y banco que esté dentro del arqueo de caja debe ser depurado y reclasificado como lo que es: comprobante de gasto como gasto, documentos o pagaré como documentos a cobrar, cheques de tercero como valores a depositar, etcétera, etcétera, etcétera. Acá les dejo un modelo de papel de trabajo de un arqueo de caja que obviamente puede ser solicitado en los exámenes finales. Respecto de la conciliación bancaria, bueno, ya dijimos que es un procedimiento también de control que sirve para determinar los movimientos, ya sea por cuestiones de ajuste o partidas conciliatorias, que justifican las diferencias entre el saldo que informa el mayor contable o libro banco que lleva la empresa y el resumen bancario provisto por el banco a una determinada fecha. Ustedes este procedimiento de control seguramente ya se lo han enseñado en una de las materias de contabilidad de la carrera. No es
no es parte de esta materia enseñar los procedimientos de la conciliación bancaria. Nosotros en la clase práctica le vamos a enseñar a reconciliar, ¿sí? A reconciliar, que es propio de la tarea del auditor. Bueno, acá les dejamos las alternativas para efectuar la conciliación bancaria. Si uno tiene que hacer la conciliación bancaria, tenemos partiendo del saldo según mayor contable, partiendo del saldo según resumen bancario o partiendo de ambos saldos, que es el procedimiento mixto. Y respecto, ¿sí? Acá tenemos el esquema de la conciliación partiendo del mayor contable. ¿Sí? A modo de ejemplo, ¿cómo se da la reconciliación? Tomo el papel de trabajo de la conciliación preparada por el ente, ¿sí? Y cotejo que el saldo según mayor contable que dice el papel de trabajo preparado por el ente coincida con el saldo según mayor contable. Me fijo que el saldo según resumen bancario coincida con el saldo según resumen bancario. Verifico la veracidad de las partidas de ajuste que están incluidas en el papel de trabajo de la conciliación. Como así también verifico la veracidad de las partidas conciliatorias, es decir, que verifico selectivamente el punteo que ha efectuado el ente. Y así también verifico la antigüedad de estas partidas para ver si se han ido regularizando y siguiendo las diferencias detectadas en años o meses anteriores por parte del personal encargado de preparar las conciliaciones bancarias. Acá les dejamos un papel de trabajo de la conciliación partiendo del saldo según banco y el procedimiento mixto de conciliación, que es partiendo de ambos saldos. Para que lo lean. Bueno, eso es todo lo vinculado con la auditoría del rubro caja y bancos. Quedamos a disposición para sus consultas. Saludos.